Alberto Kenia Fujimori Nomoto, expresidente del Perú y quien condujo este país al siglo XXI, purga condena en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate. De 5 condenas en su contra, el Código Penal peruano señala que le toca cumplir la mayor, 25 años, por el caso Barrios Altos, La Cantuta y secuestros. Para muchos la imagen viva de la infamia y lo más pérfido de la política peruana. Para otros el presidente que logró sacar al país de uno de sus momentos más oscuros y difíciles. Alberto Fujimori es el rostro de una década convulsa, un capítulo de nuestra historia que aún no termina de cerrarse. Nacer un 28 de julio en el Perú es una coincidencia doblemente grata si eres un político. ¿Qué mejor señal del destino para alguien cuya vocación es servir a la patria que nacer el día de su aniversario? La lista de irregularidades y dudas con respecto a la vida y obra de Alberto Fujimori empieza precisamente ahí, donde no debería haber ninguna, en la fecha de su nacimiento. 4 años de investigación por parte de una joven Cecilia Valenzuela, de la mano con caretas, y el respaldo de figuras como la por aquel entonces congresista Lourdes Flores, pondrían en tela de juicio la verdadera nacionalidad del presidente, en 1997. Una partida de nacimiento alterada y una ficha extranjería de la madre confirmaban que Fujimori era japonés, y que habría nacido en 1934 y no en 1938 como afirmaba. La denuncia no tuvo la acogida esperada y aún hoy quedan algunos cabos por atar. Lo cierto es que Alberto Fujimori vivió sus primeros años en Perú, como un japonés en toda regla, hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, inmigrantes japoneses. Su niñez transcurrió en Lima, viendo los logros y fracasos de sus padres, que entre la recolección de algodón y la sastrería lograban sostener a la familia. Alberto fue el segundo de 5 hijos. Cuando la familia Fujimori logró echar raíces y consolidarse económicamente gracias a un negocio de reparación de neumáticos, que el padre probó con fortuna, estallaría la Segunda Guerra Mundial. La idea de volver al Japón luego de hacer dinero en América era común entre los migrantes nipones. El conflicto bélico y la reacción xenófoba del Perú pro-estadounidense significó la despedida definitiva de los Fujimori de su patria y la confiscación de sus propiedades. El pequeño Alberto terminaría realizando sus estudios y vida profesional en el Perú. La primaria la hizo en los colegios Nuestra Señora de la Merced y La Rectora, mientras que la secundaria en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Sus estudios fueron realizados con la disciplina oriental que caracterizaba a la comunidad inmigrante nipona. Quizás por ello siempre destacó entre los primeros de su clase, incluso en la universidad. Fujimori ingresa a la Universidad Agraria de La Molina en 1957 para estudiar agronomía, y termina la carrera en 1961, siendo el mejor alumno de su promoción. Enseñaría matemáticas un tiempo y continuaría en la vida académica, haciendo posgrados en Francia y Estados Unidos. Finalmente llegaría a 1984, el año en el que inicia sus coqueteos con el poder y la tentación de participar en la vida pública, que empieza a manifestarse al convertirse en rector de su alma mater. Para 1987 ya era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y a partir de ahí la política es ya un interés constante en la vida del ingeniero Fujimori. Entre 1987 y 1989 conduce Concertando, un espacio televisivo dedicado al debate político. En julio de 1974 se uniría en matrimonio a Susana Iguchi, también hija de inmigrantes japoneses, y con quien tendría 4 hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji. La relación nació en parte como consecuencia del apego a las raíces que suelen conservar los descendientes de japoneses a la hora de formar una familia. Entre clases de matemáticas y el mismo interés por las ciencias, la también ingeniera pasaría a convertirse en uno de los personajes que ayudarían a crear la imagen de un hombre comprometido con los suyos, con el trabajo y, por qué no, con el país. La imagen idílica de la familia Fujimori Iguchi se vendría abajo en 1992, luego de que la primera dama acusara públicamente a la familia de su esposo de vender ropa donada por el Japón. El divorcio llegaría finalmente en 1994, luego de que denunciara al mandatario por torturas y maltrato psicológico. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Creo que desde el primer día que asumió mi esposo el gobierno, estuve más que nada en el corazón del pueblo peruano y
Si por esto se me acusa de deslealtad, no sé a qué le llaman traición. Honestidad, tecnología y trabajo es el lema con el que Alberto Fujimori se lanza a la carrera presidencial en 1988, liderando Cambio 90, una fuerza democrática y nacionalista que se sustenta básicamente en los adelantos tecnológicos para lograr el desarrollo nacional, en palabras de Alberto Fujimori. Esa era su consigna y con ella logró agrupar a microempresarios, liberales e iglesias evangélicas. Sin más recursos que su carisma y propuestas populistas, la presión del pueblo convertiría a Fujimori en un personaje mucho más querido de lo que él hubiera esperado. El peruano más humilde veía en él una alternativa al político tradicional y mucho más cercana de la que representara un Mario Vargas Llosa, blanco e intelectual, en un país donde la literatura, por citar el caso del líder del Fredemo, es un coto destinado a clases privilegiadas. José María Salcedo anota con respecto a la campaña de Fujimori que se parece más a los hijos de los indígenas peruanos que a un blanco peruano, por sus rasgos físicos, por su actitud silenciosa, por su falta de elocuencia a la hora de hablar castellano. Ahí hay una identificación cultural, racial, fisiológica y psicológica. si hoy le preguntamos a nuestros padres quién fue Alberto Fujimori, probablemente hayan dos respuestas: el mejor presidente del Perú o el peor, aunque también hay espacio para los grises. Hablar del primer gobierno de Alberto Fujimori nos tomaría horas, por lo que podemos resumir este primer mandato en algunos hechos memorables o tristemente recordados. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Muchos creen que si Fujimori no habría insistido con un tercer gobierno, hoy no estaría en la situación por la que atraviesa. Probablemente habría postulado unos años después y muchos peruanos, aún agradecidos por la batalla contra los grupos terroristas, habrían votado por él. Recordemos que hasta ese entonces gozaba de gran popularidad y aunque muchos ya empezaban a ver situaciones extrañas como casos de corrupción o manipulación de los medios, los peruanos aún esperaban algo de ese chino del primer gobierno. En sus corazones aún sentían un sentimiento por Alberto Fujimori. Fujimori es un hombre inteligente, no hay que restarle méritos. Su amplia trayectoria profesional y académica dan cuenta de ello. Cegado por el poder, intentó hacer las reformas legales necesarias para llegar a Palacio por tercera vez. Quizá no imaginó que eso era una gota más, aquella gota que rebasaría el vaso. Es así como un 27 de diciembre, aprovechando quizás la resaca o la nostalgia por las fiestas navideñas y de fin de año, anunció lo que ya todos sabían y muchos temían: volvería a postular en las elecciones generales del próximo año. La campaña electoral no fue distinta a las anteriores. Agarrar al peruano por la simpatía era un truco que hasta hoy da resultados. El chino volvía a los mercados, de las zonas más alejadas, con poncho o con la vestimenta tradicional del lugar a donde iba, y claro, con su inolvidable ritmo del chino. Y te gusta a ti, y me gusta a mí. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Un tipo de cumbia pegadiza que por esos años era muy popular. En unas elecciones con olor a fraude, Alberto Fujimori derrotaría a Alejandro Toledo y empezaría su tercer mandato en medio de una profunda crisis social. Aún así intentó calmar las aguas para seguir haciendo sus ya conocidas maniobras, pero la paz le duraría muy poco. El 14 de septiembre sería un día que el chino no olvidaría, porque ese día su imperio empezaría a desmoronarse.
Fernando Olivera, congresista del Frente Independiente Moralizador, reveló un video donde se veía a Vladimiro Montesinos entregando $15.000 a Luis Alberto Curi, congresista de Perú Posible, para unirse al bloque fujimorista. Esta técnica de persuasión ya había sido utilizada anteriormente con 16 legisladores de la oposición. 2 días después Fujimori saldría a rendirle cuentas a la población y a convocar nuevamente a las elecciones. En estas no participaría, como una forma de empatía con todos los ciudadanos que se sentían burlados. Sin embargo, no aceptaba la responsabilidad de todo. Aseguró que el video era parte de una campaña antifujimorista que buscaba la inestabilidad del gobierno. Me encuentro, como usted lo puede notar, tranquilo, sereno y tomando el informe con prudencia, ¿no? Con serenidad. Las elecciones generales que habían sido sugeridas por Fujimori se acercaban, y el tiempo se le agotaba. No se sabe cómo, pero Montesinos nuevamente logró huir a Venezuela para esconderse de la justicia peruana. Del mismo modo, Fujimori también huía, pero de forma más astuta. Salió del país el 13 de noviembre para participar en una conferencia de Brunei, el 18 del mismo mes. Tendría que estar en Panamá para otra conferencia, pero en el camino se desvió y terminó en Japón, alojado en el hotel New Otani de Tokio. 2 días después, se confirmaban los rumores. Fujimori renunciaba a su cargo por fax. Fujimori continuaba afirmando que todo se trataba de un psicosocial creado por Montesinos, y que solo se encontraba de visita en el Japón, pero todo se puso complicado cuando el gobierno japonés indicó que Fujimori tenía doble nacionalidad y que no existía entre su país y el nuestro un tratado de extradición. Al parecer Fujimori salía libre de polvo y paja después de todo, pero la vida da sorpresas y Fujimori debía saberlo. El Congreso aprobó una acusación constitucional, la cual eliminaba su inmunidad. Para tocar más la herida, se le atribuyó la coautoría de los asesinatos realizados en Barrios Altos. Fujimori estaba embarrado por todos lados. A pesar de ello, continuó con su vida en Japón sin las preocupaciones de las denuncias que se le iban acumulando. En el 2005, mientras su abogado César Nakazaki intentaba anular las acusaciones, el chino salía en una conferencia de prensa para lanzar su postulación presidencial para el 2006. No tomaron como verídico su deseo de retornar al Perú para presentarse como candidato, pero una vez más Fujimori nos dejaba asombrados y no de forma positiva. El 5 de noviembre, contra todo pronóstico, Fujimori junto a un grupo de confianza tomaba un vuelo que arribaría en el aeropuerto de Chile, y desde ahí comunicarían que ese era el primer paso para cumplir con un sector del pueblo que lo esperaba. Fujimori cantaba victoria muy rápido. El 21 de septiembre del año 2007 declaraban fundadas las denuncias por violación de derechos humanos. En cuestión de horas, ya estaba siendo trasladado al Perú, y el 22 de septiembre llegaría a la Diroes. Lo demás ya es historia conocida.